Buenos días compañeros, soy José Luis Fontalvo. Hago grupo con nuestro compañero Miguel Domínguez. Eh, el tema que nos corresponde es modelar procesos y fenómenos de la realidad. Según el Ministerio de Educación Nacional, eh, modelar procesos tiene una serie de pasos. En este caso vamos a saber la definición que es un proceso. El proceso son las acciones o habilidades que tenemos para solucionar problemas en cualquier ámbito de la ciencia. Puede ser en química, en ciencias sociales, en religión, procesos de educación física. Según el Ministerio de Educación Nacional, estos procesos constan con unos elementos. Eh, Estos son los pasos que deben tener eh, cada proceso, ya sea en el que más se enfoque nuestro vínculo, sea en un proceso químico, un proceso religioso, un proceso social o en diferentes ciencias. En este caso nos enfocaremos un poco más en lo matemático, ya que ese es el tema que nos corresponde, hablar sobre procesos matemáticos. Eh, Estos elementos, según el currículum establecido por el Ministerio de Educación Nacional, consta de 5 elementos. Eh, Formular, modelar, comunicar, razonar y la formulación. Eh, Formular, que es el primer paso, el primer elemento de este proceso. En formular es cómo planteamos los, los problemas a nuestros estudiantes. En este caso, trata de ser como las herramientas que le llevamos a nuestros estudiantes para saber cómo solucionar el problema. En una serie de, por ejemplo, si queremos trabajar con lápices, con otro tipo de objetos, manzanas, en fin, un sinnúmero de objetos que podamos o de herramientas que podamos entregarle a nuestros estudiantes. Modelar es el segundo paso. Según el Ministerio de Educación Nacional, modelar son las estrategias que debemos usar como docente a nuestros estudiantes. Es cuando ya le entregamos a ellos las herramientas que llevamos para que las manipulen y así ellos puedan encontrar una solución a estos problemas matemáticos que le ayudarán a resolver. En el tercer paso encontramos comunicar. Aquí es donde ya ellos, los estudiantes, están en la capacidad de organizar. Por ejemplo, si el profesor le llevó lápices, ellos ya estarán en la capacidad de ordenar los lápices de 3 en 3, de 5 en 5, según la temática del problema, lo que se le haya planteado. En, esta, en este paso también ya el estudiante tendrá la capacidad de leer un problema, ya sea de manera oral o escrita. El cuarto paso establecido por el Ministerio de Educación Nacional es razonar. Razonar es la parte donde el estudiante ya tendrá la capacidad de pensar, de que con las herramientas, los objetos, tendrá que buscar una solución a estos problemas que se le han asignado.
Cabe resaltar que el maestro solo es un orientador. En el quinto paso tenemos la formulación. Aquí es donde el estudiante tendrá la capacidad de hacer una fórmula matemática para solucionar el problema. Aquí es donde el estudiante ya tiene la capacidad de investigar, se ve obligado a investigar fórmulas para encontrarle solución a, al problema que le ha dado su orientador, en este caso el profesor. Así, son los procesos que están estipulados en el currículum del Ministerio de Educación Nacional, estableciendo cada proceso o sea, ya sea del tipo que se requiere, porque hay varias asignaturas que son de requerimiento del Ministerio de Educación Nacional. Está en lo químico, lo social, lo religioso, educación física, educación artística, que también entró en el nuevo currículum. Esto ha sido todo lo que expusimos. Muchas gracias, quedamos atentos. ¿Qué es un proceso matemático? Un proceso matemático son unas pautas que se debe tener en cuenta para resolver una situación, problema en la vida cotidiana. Cuando estamos en la cocina, cuando estamos conversando con nuestros hijos, inclusive en el deporte, ahí se maneja un proceso matemático, ¿verdad? Son unas pautas que se debe tener en cuenta para resolver una situación, problema en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional está tratando de que esos problemas o esas asignaturas sean bastante flexibles. Está buscando en sus decretos que las instituciones traten de que esas matemáticas sean bastante flexibles, a que los estudiantes tengan la facilidad de aplicar esas matemáticas en la vida cotidiana. Nosotros observamos que en la mayoría de los documentos o de los libros se vive mucha situación problema, pero ¿qué busca el Ministerio de Educación con esto? Hombre, que el docente de matemática trate de que esas matemáticas sean flexibles, de que el estudiante tenga la capacidad de confrontar una situación, problema en el día a día, romper con ese paradigma de esas matemáticas tradicionales, de esas matemáticas torturadoras, de esas matemáticas que lo que hace es que el estudiante le pierda amor a esa asignatura. Entonces, ¿qué está buscando el gobierno en esos currículos en cuanto a las áreas de matemática? Que el docente aprenda a enseñar las matemáticas, motive a los estudiantes a que se enamoren de las matemáticas. A continuación, traigo a cotación un proceso matemático dentro de un salón de clase. Me voy a ir a un grado tercero, un problema bastante fácil, grado tercero, donde yo voy a repartir, en este caso 9 manzanas entre 4 estudiantes, ¿verdad? Entonces, una situación, problema que voy a llevar a un salón de clase. Ya no voy a utilizar el tablero para colocar la división 9 entre 4, no, ya ellos van a tratar de resolver esa situación, problema. Para llevar a cabo esto debe haber unas etapas o unos momentos. Digamos que el momento 1 es cuando yo o cuando ellos hacen reconocimiento de las cantidades a través de manipulaciones. Claro está, ya el estudiante debe tener unos saberes previos sobre lo que es contar, sobre lo que es formar conjuntos,
sumar cantidades, trabajar con operaciones, multiplicar, restar, dividir. Ya ellos deben tener conocimiento de esos saberes previos para poder resolver esa situación problema. En ese momento 1 se le entrega el material al estudiante donde ellos van a manipular cada objeto que tienen. Claro, ya una vez, ya para entregar ese material, ya se debe tener en cuenta o formado los grupos. En este caso, formar grupos de 4 estudiantes. Luego se hace el reparto y finalmente ellos van a finalizar el reparto, ¿verdad? Cuando ya ellos manipulan esa situación problema, bueno, algunos dirán, yo voy a contar, yo voy a sumar, yo voy a usar una tabla para resolver esta situación problema. Y ellos están manipulando esos objetos. Ya cuando el estudiante tiene conocimiento de todo eso, ¿qué se va a hacer? Hombre, vamos a pasar a la fase 2 o al momento 2. ¿Qué es la estructuración verbal? Ya ahí el docente, cabe anotar o ahora lo siguiente, que aún el docente ahí es un orientador de la situación problema. Él todavía ni siquiera le ha dicho a los estudiantes qué es lo que van a hacer. En esta estructuración verbal va a haber una conversación entre el grupo de estudiantes, entre los grupos de los estudiantes dentro del salón de clase, y cada quien va a exponer qué es lo que debe hacer. Repito, el docente es un orientador. En este caso, el docente nunca le va a decir al estudiante qué es lo que va a hacer, sino que de pronto, ya una vez manipulados los objetos, ellos van a surgir preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Algunos dirán, hombre, profe, yo voy a utilizar una división, yo voy a utilizar un cuadro, yo voy a dibujar. Eso es lo que es la estructuración verbal. Para pasar a la fase 3. ¿Qué es la fase 3? Hombre, ya el estudiante está en la capacidad de realizar una gráfica, ya sea un dibujo, ya sea una tabla estadística, ya sea una división. O sea, cada grupo ya está en la capacidad de resolver o dibujar una vez que haya manipulado los objetos. Por ejemplo, algún estudiante dirá, profe, yo hice un diagrama, un círculo donde a cada hice un círculo grande y un círculo pequeño, donde a cada estudiante se ven 2 objetos. Si yo reparto 2 objetos, me doy cuenta que repartí 8 objetos y me sobró 1. Algunos dirán, pues aquí hay una tabla estadística donde está el objeto, el nombre del objeto, la cantidad de objetos y la cantidad de estudiantes que se va a repartir. Eso es en cuanto a la estructuración gráfica. Para finalizar con la estructuración simbólica, es decir, ya aquí el estudiante está en la capacidad de llevar esa situación problema a un lenguaje matemático, ¿verdad? Ya por lo menos ahí el estudiante va, algún grupo va a decir, profe, yo voy a dividir 9 entre 4, y dan a explicar lo que es el dividendo, lo que es el divisor, lo que es el cociente, lo que es el residuo. Algunos irán a utilizar una tabla estadística, algunos irán a utilizar una gráfica estadística o de barras, o una gráfica circular para representar la situación problema, con el propósito de que ya el estudiante, una vez que haya manipulado toda esa información, ya va a tener una estructuración lógica, un lenguaje matemático de la situación problema. Es importante lo siguiente, y creo que voy a hacer énfasis en esto. Las instituciones hoy en Colombia, lamentablemente, no todas, pero lamentablemente no aplican esta situación, ¿verdad? No la mayoría de los docentes que imparten las matemáticas se están metiendo en el cuento de esto, de que hay que cambiar ese chip. Hay muchos docentes de matemáticas que aún están utilizando todavía el método tradicional, aunque no es malo, se necesita, pero hay que cambiar ese método tradicional. Todavía hay docentes que están trabajando esa parte y todavía se ve esa empatía que hay de las matemáticas con estudiantes. Ya uno encuentra salones de clase donde el día que toca la hora de matemáticas muchos estudiantes no van a clase, o cuando hay un examen nunca van a clase, porque sienten un temor hacia las matemáticas. Y nosotros como futuros docentes en esta asignatura de matemáticas tenemos que romper con ese esquema. Tenemos que aprender a desaprender. Hay que buscar las estrategias, las herramientas de que el estudiante se enamore de las matemáticas, de que esas matemáticas que se le dan en el salón de clase puedan resolverlas en su día a día, en la vida cotidiana. Por lo menos
Qué chévere sería que el estudiante llegara a su casa y observara un recibo de gas, un servicio público, un recibo de luz, un recibo de gas, y le explique al padre de familia, papi, es que hay una relación de unas funciones, ¿verdad? Aquí está lo que consumimos y lo que pagamos. Eso es llevar la matemática a la vida cotidiana, a resolver problemas de la vida cotidiana.